Muy bien. Puente de Wheaton. Básicamente, entonces, el puente de Wheaton se denomina así, Wheaton, porque fue desarrollado por un físico experimental llamado Wheaton, ¿no? Y puente porque utiliza una configuración puente como la que vemos aquí. La configuración puente La configuración puente se caracteriza por ingresar por dos nudos y salir por otros dos nudos que no están en común con los nudos de entrada. Como por ejemplo podemos ver, en este caso en el circuito potenciométrico, acá tenemos un circuito y acá tenemos otro circuito y todos tienen en común este nudo, ¿eh? El nudo marcado como B todo lo largo. En cambio, en una conexión puente no tiene punto en común la entrada con la salida. El puente Wheaton está formado por 4 resistencias. Una de ellas es la resistencia incógnita y las otras 3 son resistencias perfectamente conocidas. Y el circuito funciona de esta manera. La resistencia R3 es variable. Yo la puedo variar conociendo en todo momento su valor. Cuando conecto la fuente, ¿eh? Se establece una diferencia de potencial entre los puntos A y B. Esto hace que el punto D adquiera un potencial intermedio entre ambos y el punto C adquiera otro potencial intermedio también. Lo más común es que estos dos potenciales no sean iguales, o sea, va a circular una corriente hacia la derecha si este potencial es más elevado o hacia la izquierda si este otro potencial es el más elevado. Entonces, para ello, el galvanómetro que se usa acá es un galvanómetro de cero central. Con el cero central, entonces, medimos la corriente, nos damos cuenta si la corriente va para un lado o para otro. Si, por ejemplo, la corriente va hacia la derecha, o sea que este potencial es más elevado, bajamos el valor de R3, al bajarlo va cayendo este potencial, hasta que la corriente se hace cero. Cuando esta corriente se hace cero, sabemos perfectamente que el potencial de los dos puntos son iguales. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a la I3 y la I2 va a ser igual a la I4. En ese momento tenemos lo que decimos, hemos calibrado el puente. Cuando la corriente del galvanómetro es cero, el puente está calibrado. De esta manera, tenemos que se cumplen estas dos diferencias de potencial, estas dos igualdades, Por lo tanto, sabemos que I1 por R1 es igual a I2 por R2, I3 por R3 es igual a I4 por R4. Tenemos dos ecuaciones que se cumplen, las dividimos miembro a miembro y en el primer miembro simplificamos I1 y en el segundo miembro simplificamos E2, me queda esta expresión. En esta expresión yo despejo la resistencia incógnita y me va a quedar que R4 va a ser igual a R2 por R3 sobre R1. Y de esta manera yo voy a conocer el valor de la resistencia R4 prácticamente con la misma precisión que conozco los valores de estas 3 resistencias. Por eso se denomina aparato de contrastación de resistencias, porque compara valores de resistencia entre sí. Este es un aparato sencillo, preciso y muy utilizado para medir resistencias con precisión.
Muy bien, el puente de hilo no lo vemos y pasamos al circuito RC. En el circuito RC, tenemos que el mismo está constituido por tres elementos en la forma más simple: una FEM, una resistencia y un capacitor. Con la particularidad, el cuidado que debemos tener es que el capacitor esté descargado, tenga una carga inicial 0. ¿Mm? Este circuito también posee una llave para poder medir los tiempos de carga del capacitor. ¿Eh? Entonces, en el instante que nosotros cerramos la llave, a ese instante lo llamamos t igual a 0. En ese instante t igual a 0, ¿no? Toda la FEM se aplica sobre la resistencia, porque no hay caída de tensión en el capacitor. Entonces va a aparecer una corriente cuyo valor va a ser el valor de la FEM dividido R. Es el valor de la corriente inicial. Entonces inicialmente la corriente I va a ser igual a epsilon sobre R y Q va a ser igual a 0. A medida que va circulando corriente, cada carga elemental diferencial de Q se deposita en la placa izquierda del capacitor y atrapa una carga elemental negativa en la placa derecha. Al atrapar la carga negativa, libera una carga positiva que sigue su camino hacia el borne negativo. Y de esa manera siguen concurriendo carga y se va cargando este capacitor. A medida que este capacitor se va cargando, el potencial en este punto va aumentando. Entonces, en los extremos de R, la diferencia de potencial va a ser la FEM E menos el potencial B sub BC dividido R. Como el potencial B sub BC va a ir aumentando con el tiempo, la corriente I va a ir disminuyendo con el tiempo, hasta que el potencial del punto B se iguala al potencial de la FEM. O sea, B sub BC va a ser igual a la FEM epsilon, y en ese momento no hay diferencia de potencial en los extremos de R y la corriente se hace 0. Entonces la corriente se hace 0, que es el instante final, y la carga se hace igual a C por epsilon. Como es C por B sub BC, y B sub BC es epsilon, es C por epsilon. Entonces podemos decir que el capacitor se ha cargado y el tiempo de carga ha cesado. Nosotros lo que queremos hacer es ver cómo varía en el tiempo la carga Q y la corriente de carga I. Entonces, para ello nos vamos a un momento en donde ya ha transcurrido un cierto tiempo t desde que comenzó el proceso de carga. Entonces el capacitor obtiene una cierta carga, sigue habiendo corriente que va cargando el capacitor. Entonces vamos a plantear la ecuación para esta malla. La ecuación para esta malla es que la FEM E menos la caída de potencial a los extremos de R menos la caída de potencial a los extremos de C es igual a 0. Entonces, B sub AB es I por R, B sub BC es Q sobre C. Tenemos entonces nosotros esta expresión, en donde conocemos perfectamente el valor de la FEM, el valor de la resistencia y el valor de la capacidad. Y tenemos dos incógnitas, que es la carga Q y la corriente I. Pero,
Como la corriente I es la derivada de Q con respecto a T, yo voy a unificar, para no tener tantas variables, reemplazo I por la derivada de Q con respecto a T. Entonces fíjense que ahora me queda una variable que es Q y otra variable que es el tiempo T, que sería la variable independiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar separar estas variables. Entonces despejo diferencial de Q con respecto a T, me queda igual a esta expresión, ¿eh? Y acá voy a pasar Q al primer miembro y diferencial de T al segundo miembro. Entonces, me queda esta expresión. Diferencial de Q sobre Q menos C por E igual a menos diferencial de T sobre R por C. Muy bien. Como ha transcurrido un cierto tiempo T, yo lo que voy a hacer es integrar todos los tiempos infinitesimales para llegar a ese tiempo T y ver qué carga Q se me acumuló en el capacitor integrando este primer miembro. Entonces me va a quedar una integral entre 0 y Q de diferencial de Q sobre Q menos C por E igual a menos la integral entre 0 y T de diferencial de T sobre R por C. El resultado de la primera integral es este logaritmo natural y el resultado de la segunda integral, la única variable es t, va a ser t menos 0 t, me va a quedar t. De esta manera, yo tengo esta igualdad yo la llevo a un valor exponencial, nosotros, si yo al primer miembro lo llamo A y al segundo miembro lo llamo B, tengo acá que A es igual a B. Si A es igual a B, E elevado a la A va a ser igual a E elevado a la B, siendo E el número natural. Cuando yo elevo un número natural a un logaritmo natural, el resultado es lo que está entre paréntesis. Entonces me va a quedar esto en el primer miembro y en el segundo miembro lo que había escrito. E elevado a la menos t sobre r por c. Muy bien. Yo de acá despejo Q, lo coloco en función de t y me queda esta expresión. Fíjense que esta expresión me dice que Q es igual a C por E factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Veamos si cumple las condiciones que habíamos puesto como inicial y final. Para un tiempo T igual a 0, este segundo término queda elevado E a la 0, que es 1. Entonces va a quedar 1 menos 1, 0, quiere decir que la carga inicial es 0, tal como habíamos dicho que era la primera condición. Cuando pasó un tiempo suficientemente largo, digamos infinitamente largo, t es igual a infinito. E elevado a la menos infinito es 0. Entonces, entre paréntesis va a quedar 1 menos 0, 1, me queda Q igual a C por E, que es la carga final del capacitor. O sea que se cumple, y se cumple también los tiempos intermedios. Es importante acá conocer no solamente cómo se calcula estos valores, sino cómo se construye el gráfico de esta función, que ya lo vamos a ver. Acá está incompleto, por eso hago esta aclaración previamente. La corriente I está definido como la derivada de Q con respecto a T. Si yo derivo esta expresión calculada de Q,
me va a quedar E sobre R, por E a la menos T sobre RC. Esta expresión es la derivada de la expresión de arriba. E sobre R era la corriente inicial, entonces me queda, pero yo prefiero colocarla así, yo prefiero dejarla así, E sobre R por E a la menos T sobre R por C. Entonces fíjense que para T igual a 0, E a la 0 vale 1 y queda igual a E sobre R, que era la corriente inicial. Para T igual a infinito, E a la menos infinito es 0, la corriente es 0, que es la condición final. Muy bien. Entonces, cuando nosotros construimos la curva de carga, en el tiempo de este capacitor, esta curva me queda una exponencial que va a tender a ser asintótica con la carga final que era C por epsilon. Entonces va a tender a ser asintótica. Hay un valor, fíjense acá en el exponente este, que es T sobre R por C, hay un valor particular de T, que es cuando vale R por C. Cuando T vale R por C, queda E elevado a la menos 1, ¿no? E elevado a la menos 1 es 1 sobre E, que es aproximadamente igual a 0,37 aproximadamente, 36,8. Entonces, si uno a ese valor se lo resta a 1, me da esto 0,63 aproximadamente, ¿no? Que es el valor especificado acá. Para T igual a R por C, obtengo ese valor de la carga en ese momento respecto de la carga final, que es como está expresado acá. Entonces, este valor de T se denomina constante de tiempo del circuito RC. Fíjense que si tenemos una resistencia de 1 ohmio, 1 ohm, y una capacidad de 1 microfarad, el producto R por C es 1 microsegundo. O sea que este tiempo que ha transcurrido acá es 1 microsegundo. Ahora, si nosotros tenemos acá 1 mega ohm y acá tenemos 1000 microfarad, 1 mega ohm por 1000 microfarad va a dar 1000 segundos. El producto R por C va a ser 1000 segundos. Entonces fíjense cómo pasamos valores desde microsegundos a valores desde muchos segundos. Es muy versátil este circuito y se utiliza como base de tiempo en muchos circuitos electrónicos. Precisamente por este valor de tiempo R por C. Una forma correcta de calcular esta curva, de dibujar esta curva, es calcular la pendiente de esta función al origen. Ustedes saben, por análisis matemático, que la pendiente de una función es la derivada de la función. Si ustedes derivan esta función e igualan t a 0, le va a dar un valor que va a ser E sobre R, y si multiplican y dividen por C, queda E por C en el numerador, que es este valor, y R por C en el denominador, que es este valor. Y esa va a ser la pendiente de la curva con la que sale aquí. A ver si puedo dibujar algo. Muy bien. Entonces, para que tenga esa pendiente, yo debería prolongar
hasta este punto, la cota R por C, y unir este punto con 0. Oh, bueno, imagínense que lo he unido con 0. Entonces, esta pendiente, esta recta va a ser tangente a la curva y yo puedo construir la curva con tener el valor al origen 0, con tener el valor en este punto, con tener este valor final, y la pendiente. Con todos esos elementos yo ya puedo construir perfectamente esta curva. ¿Mm? Y de esa manera, de forma similar, se construye la curva de corriente. La curva de corriente llega a un valor máximo, que es un dato. Para un tiempo t igual a RC, yo calculo este valor, obtengo este segundo punto, obtengo el valor de i igual a 0 para infinito, y la pendiente acá va a ser negativa, y va a ser algo así. Acá no sé qué es lo que pasa, que salta el marcador, pero bueno, ustedes se dan una idea de cómo se produce este fenómeno. Muy bien, todo esto en el proceso de carga. Aquí está calculada la constante de tiempo, las expresiones de carga y corriente, lo que hemos visto. Ahora vamos a ver el proceso de descarga. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros hemos cargado el capacitor a través de la resistencia. Ahora vamos a sacar la batería y lo vamos a descargar a través del interruptor. Entonces fíjese que antes la corriente tenía sentido horario y ahora la corriente antes la corriente tenía sentido antihorario y ahora la corriente va a tener sentido horario en la descarga. Entonces, muy bien, cuando se cierra el interruptor, aparece el mismo circuito, la misma ecuación de Malla que teníamos en el caso inicial, nada más que ahora la FEM-E vale 0. Entonces tenemos menos I sub R menos Q sobre C igual a 0. Entonces, nosotros reemplazamos I por la derivada de Q con respecto a T, reemplazamos arriba, igualamos, separamos variables, dejamos en el primer miembro la variable carga, en el segundo miembro la variable de tiempo, y integramos esta expresión. Me va a quedar que el logaritmo de Q sobre C por E es igual a menos T por RC. Entonces hago la exponencial como hice anteriormente y me va a quedar que la carga Q es igual a C por E a la menos T sobre R por C. De esa manera tengo la forma que varía la carga en el proceso de descarga. Desde la carga inicial del capacitor C por E a la carga final, que es 0. Muy bien. Entonces, tenemos acá entonces cómo varían los valores de carga
desde Q igual a C por E hasta 0 en el infinito, tenemos la pendiente de la curva, todos los demás valores ustedes lo pueden calcular, ¿eh? Y en el caso de la corriente, como ha invertido su sentido, van a ver que la corriente va a aparecer, cuando derivamos esta expresión, este signo menos va a aparecer acá, lo que nos da una corriente negativa, ¿eh? Y aquí está la forma como varía la corriente, desde un valor máximo negativo y tiende a cero como la carga, ¿eh? Muy bien. Entonces, tenemos ahí los procesos de carga y de descarga. Bueno, yo les explico rápidamente cómo es el intercambio de energía, ¿eh? En el proceso de carga teníamos la ecuación de Malla original con la que comenzamos a calcular. Fíjense que la dimensión de cada término está en volt, o sea, es la FEM. Si nosotros multiplicamos los dos miembros por la corriente I, en el primer término vamos a tener el producto E por I, que es la potencia entregada por la batería, ¿eh? En el segundo término vamos a tener I cuadrado por R, que es la potencia consumida por la resistencia transformada en calor, ¿eh? Y en el tercer término tenemos la expresión de la energía almacenada en el capacitor, ¿eh? Entonces, estas son las potencias. Si nosotros lo multiplicamos por el tiempo, me queda I por T, me queda la carga final acá, entonces me queda que este es el valor de la energía suministrada por la batería, este es el valor de la energía disipada en la resistencia y la energía almacenada en el capacitor. Fíjense que la mitad de la energía se almacena en el capacitor y la otra mitad de la energía provista por el generador se disipó en forma de calor en la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros queremos calcular la potencia final, que es este valor de E por QF, entonces integramos la función de potencia y termino llegando a este valor epsilon por QF. ¿Mm? Muy bien, esto en el proceso de carga. En el proceso de descarga, bueno, está solamente en el proceso de carga. Bueno, después las segundas partes son el cálculo de la energía almacenada por el capacitor y el cálculo de la energía almacenada por el resistor. Como pueden verse, el proceso de descarga, la única energía puesta en juego es la almacenada por el capacitor, que es la mitad de la energía suministrada originalmente por la batería. ¿Y a dónde se va a ir esta energía? A la resistencia se va a disipar en forma de calor también en la resistencia. Bien, con este circuito RC terminamos entonces el capítulo de circuitos eléctricos. Y con eso daríamos por terminada la clase de hoy.